Buenos días, hoy es martes 5 de mayo. Cambio el iPad por el portátil porque vamos a manejar el GeoGebra. Hoy nos toca ver dentro de nuestro tema de polígonos y circunferencia una parte en la que vamos a hacer una tarea que tendréis que ejecutar con GeoGebra y entonces nada, vamos a ir al grano. En nuestros apuntes, polígonos y circunferencia, nos vamos al apartado 5, que son los ángulos y los polígonos inscritos en la circunferencia. ¿Cómo he incorporado yo esto dentro de nuestro labbook? Bueno, lo que se me ocurrió es lo siguiente: coger la mitad de un folio, hacerle así esta doblez y estas son las portadas de este elemento. Por un lado voy a incluir aquí en esta mitad la información relativa a la parte de los ángulos de la circunferencia y después en esta otra mitad va a haber apuntes de los polígonos inscritos en la circunferencia. Empezamos ahora con esta primera parte. Esto de los ángulos de la circunferencia es lo primero que os aparece aquí. La situación es que podemos tener una mezcla, por así decirlo, una combinación de los polígonos que estamos estudiando y la circunferencia, y la cuestión es que podemos tener esta situación en la que dentro de una circunferencia, y no dentro, sino realmente como sobre, tengamos un polígono colocado, y entonces hay una serie de cosillas que tenemos que saber. Cuando empezamos a hablar de los polígonos inscritos en la circunferencia y todo eso, lo primero que tenemos que definir es los ángulos de la circunferencia, que son dos. Los más importantes son estos dos: el ángulo central y el ángulo inscrito. ¿Qué es cada uno de ellos? Pues el ángulo inscrito es este de aquí y el ángulo central es este de aquí. Ahora os explico. Esta teoría es lo que incluí aquí. Vamos a ver, es lo que incluí aquí en esta primera pestaña. Y está la definición del ángulo central, que sería ese ángulo que tiene el vértice en el centro de la circunferencia y los lados de dicho ángulo son 2 radios de la circunferencia. En los apuntes vendría a ser ¿vale? Este es el ángulo central. El ángulo central, está hablando del central, sería este de aquí. Tenemos nuestro centro, que es el vértice del ángulo, y luego 2 puntos marcados sobre la circunferencia, y entonces estos 2 segmentos son los que nos determinan este ángulo, que es el ángulo central, como os digo, porque su vértice está en la circunferencia y estos 2 laditos son radios. Aquí nos pasa lo mismo, nuestro centro sería este y en este caso el ángulo sería 180, sería ese ángulo llano porque tenemos aquí un diámetro. Después, ¿cómo se definen el otro ángulo importante? El ángulo inscrito. Ahora, el vértice no está sobre el centro de la circunferencia, está encima de la circunferencia. Serían estos de aquí que están en rojo o estos de aquí. El vértice está sobre la circunferencia y ahora los lados ya no son radios, sino que son cuerdas. Recordad que las cuerdas son esos segmentos que nos unen 2 puntos que están sobre la circunferencia sin pasar por el centro. Bueno, miento, si pasan por el centro es un diámetro, ¿vale? Es un caso particular. Cosas importantes además de esto de los ángulos inscritos, las dos que están aquí apuntadas. En primer lugar, que todos los ángulos inscritos que abarcan el mismo arco miden lo mismo, lo comprobaremos con el GeoGebra. Eso se refiere a que si tenemos este punto de aquí y este punto de aquí, podríamos marcar, por ejemplo, estos 2 ángulos. Veis que el vértice está colocado en sitios distintos de la circunferencia, pero resulta que la medida es la misma. O sea, esos 2 ángulos rojos son iguales, porque ambos son ángulos inscritos y están esos puntos que definen ese ángulo, coinciden, son los mismos. Y después la otra cosa importante es lo que está aquí debajo, que todos los ángulos inscritos en una semicircunferencia, es decir, que abarcan el diámetro, son ángulos rectos. Gráficamente se entiende mejor. Si trazamos aquí en esta circunferencia este diámetro y ahora teniendo en cuenta este punto y este punto marcamos ángulos inscritos, los que nos dé la gana, resulta que esos 2 ángulos inscritos miden 90, son ángulos rectos. Y muy importante es la relación que hay entre las medidas de estos
ángulos inscritos y de los ángulos centrales. Resulta que el ángulo inscrito mide la mitad de lo que mide el ángulo central. Y visto desde el otro punto de vista, el ángulo central es el doble del ángulo inscrito. Por eso, fijaos, en este caso, yo dije que cogíamos un diámetro. ¿Cuánto mide el ángulo central aquí? 180. Y os acabo de decir que estos ángulos inscritos son ángulos rectos, porque miden 90, que es la mitad de 180. Lo vamos a comprobar con el GeoGebra. Lo tengo por aquí preparado, entonces lo que haríamos es trazarnos una circunferencia cualquiera, como por ejemplo esta, y ahora vamos a marcar varios puntos, bueno, sobre la circunferencia a ser posible. Venga, así. Lo que vamos a comprobar es, vamos a unir por aquí estos segmentos, voy a comprobar si los ángulos que definen, o sea, los ángulos inscritos en este punto, en este y en este, voy a comprobar si estos ángulos de aquí, estos tres ángulos, que como veis son tres ángulos inscritos en la circunferencia que comparten estos puntos, voy a comprobar si miden lo mismo. Para eso le daríamos aquí a ángulo, pinchamos en este punto, en el vértice y en este punto, nos marca ahí que esos son 100,39, hago lo mismo con los otros dos y podemos comprobar muy fácilmente que efectivamente miden lo mismo. Estos tres ángulos inscritos miden lo mismo, porque los puntos, o sea, los arcos que abarcan son iguales. ¿A qué me refiero con los arcos que abarcan? Con este trozo de la circunferencia, este es el trozo de la circunferencia que abarca cada uno de esos ángulos, como es el mismo, resulta que esos tres ángulos inscritos miden lo mismo. Y ahora podemos comprobar también lo otro de, oye, ¿qué pasa con el ángulo central? Bueno, el ángulo central, mirad, vamos a hacer ahora los segmentos que unen este punto con el centro y vamos a medir si este es el ángulo inscrito, el ángulo central será este de aquí. Vamos a medir cuánto mide ese ángulo. Entonces pincharíamos en el mismo orden y vemos que son 200,78, que efectivamente es el doble de lo que mide este ángulo inscrito. Ahora, ¿qué más? La segunda parte va de los polígonos inscritos en la circunferencia. Los polígonos que están inscritos en la circunferencia los tengo aquí recogidos. Decimos que un polígono está inscrito en la circunferencia cuando sus vértices, todos ellos, están sobre la circunferencia. Y podemos decir de dos maneras esta misma información, que el polígono está inscrito en la circunferencia y a su vez que la circunferencia está circunscrita en el polígono. La circunferencia circunscrita en el polígono es porque pasa por todos sus vértices. Y un caso concreto muy interesante es qué pasa cuando el polígono que está inscrito en la circunferencia es un polígono regular. Recordad que eso significa que tiene los lados todos iguales. Bueno, aquí lo que nos va a interesar es, además de estos elementos, que bueno, pues son el radio, la apotema, que ese radio que sería desde el centro, bueno, el centro de la circunferencia y el centro del polígono coinciden, ¿no? Son el mismo punto. Entonces, si ahora trazamos desde ese centro hasta cada uno de los vértices esos segmentos, esos son los radios, que coinciden con radios de la circunferencia, claro, miden lo mismo. Bueno, pues si ahora cogemos dos radios de esos y medimos ese ángulo, eso sería un ángulo central, y resulta que ese ángulo central mide 360, que es la circunferencia completa, dividido entre el número de lados que tenga ese polígono regular. ¿De acuerdo? Bueno, pues relacionado con eso vamos a hacer nuestro ejercicio en el GeoGebra. Yo voy a hacerlo con un pentágono y lo que vosotros tendréis que hacer es reproducir lo mismo pero con otra figura, con un hexágono. Entonces, bueno, la teoría sería esta de aquí, ¿vale? La que hay que incluir, que os define por aquí los elementos y este es el dibujito. Por aquí os habla de cómo se construyen los polígonos regulares inscritos en la circunferencia. Eso sería a mano, pero lo vamos a hacer con el GeoGebra. Y la clave va a ser lo que os estaba hablando,
de cuánto mide el ángulo central, que serían 360 grados dividido entre el número de lados que tenga nuestro polígono. Así que lo primero que tengo que prepararme es la circunferencia. Y ahora, ¿cuánto va a medir mi ángulo central? Si tengo un pentágono, voy a tener que hacer los 360 grados partido por 5, que es el número de lados que tiene mi pentágono. Mi ángulo central entonces van a ser 72 grados. Pues ahora lo que tengo que hacer es marcarme los puntos teniendo en cuenta que, o sea, los vértices, teniendo en cuenta que los ángulos centrales tienen que ser de 72 grados. ¿Cómo hacemos eso? Aquí en ángulo vamos a decirle ángulo dado su amplitud, porque yo sé que tiene que medir 72 grados, lo que no sé es dónde me van a coincidir los lados que me van a definir ese ángulo. Le damos ahí y ahora nos dice selecciona punto lateral y vértice y luego dime la amplitud. Bien, el punto lateral es este, el vértice es este, porque como es un ángulo central el vértice tiene que ser el centro. Quiero que mida 72 grados. Marcáis cualquier, o sea, la que está aquí marcada, da igual. Le damos a OK y nos dice bien. Entonces el otro punto es este de aquí. El ángulo que hace, o sea, el ángulo que abarca el ángulo que forman este segmento y este segmento son los 72 grados que yo le pedí. Entonces ya tengo un vértice, otro vértice, necesito los otros 3 de mi pentágono. ¿Cómo lo conseguimos? Repitiendo la operación, pero ahora es desde este punto, este va a ser el vértice, quiero que mida también 72, me da el siguiente vértice y repetimos la operación con los demás. Metí un pequeño corte porque si no, no me da tiempo. Ya tengo aquí mis 5 ángulos centrales que miden 72 grados, ¿vale? Eso me permitió definir los 5 vértices y ahora solamente me falta coger aquí, segmento y unir los vértices con esos segmentos que son los lados de mi pentágono inscrito en mi circunferencia. Bien, ¿qué es lo que me vais a tener que entregar? A esto le tenéis que hacer una captura de pantalla. Una vez entonces que tengáis la captura de pantalla hecha, os vais al LibreOffice y hacéis una presentación nueva en el LibreOffice Impress y pegáis esa captura de pantalla. ¿Vale? Bueno, utilizáis la plantilla que os dé la gana, ¿vale? Yo por aquí cogí esta, entonces nada, aquí está mi pentágono inscrito en la circunferencia. En vuestro caso va a ser un hexágono y os cuento más cosas de lo que tenéis que entregar. Más información que os va a interesar de lo que tenéis que entregar. Me muevo yo por aquí un poquito. En Edisgal vais a tener una tarea que se va a llamar polígono inscrito en GeoGebra. Ya la tengo por aquí creada y es esta de aquí, polígono inscrito en GeoGebra. Ya por aquí tenéis lo de que os cuento esta información en el vídeo del martes 5 de mayo, que es hoy, para que sepáis exactamente dónde os puse eso. La fecha de límite de entrega de esa tarea va a ser este viernes a las 12 menos 5 de la noche. ¿Qué tenéis que entregarme? Un archivo, uno solo, en formato PDF. Esto es importante. Bien, esto es importante que esté en formato PDF. No quiero que me enviéis el archivo en LibreOffice, tal cual lo hacéis vosotros, ¿vale? ¿Cómo pasáis este archivo a PDF? O sea, vosotros preparáis esto, el contenido es la captura de pantalla del hexágono regular inscrito en una circunferencia hecha en GeoGebra, es decir, esta diapositiva sería lo que tendríais que entregarme. Y ahora, como digo, ¿cómo me lo pasáis a PDF para adjuntármelo? Vais a hacer lo siguiente, aquí en Archivo, Exportar a, y esta opción es la más fácil, exportar directamente a PDF. De esta manera os abre aquí un cuadro de diálogo en el que ponéis vuestro nombre, lo guardáis pues donde soláis guardar estos archivos y después eso, que ya estará en PDF, es lo que me adjuntáis aquí en la tarea en el aula virtual, o sea, en Edisgal, ¿de acuerdo? Entonces, repito, tenéis que adjuntarme en esa tarea que se llama polígono inscrito en GeoGebra un PDF cuyo contenido será este, pero no de un pentágono, sino de un hexágono regular inscrito en una circunferencia y lo debéis hacer en GeoGebra. Añadid además por aquí vuestro nombre porque así sé de quién es cada uno y si tenéis alguna duda pues me lo vais comentando.
Cuidaos mucho.